No dan ganas de irse. Muy bello. Del lago Coatepeque nos iríamos con una energía muy bonita, y quizás eso es algo que también hemos resaltado mucho de El Salvador, la enorme tranquilidad y lo atrapante que puede llegar a ser este país. Y así, lento pero seguro, nos iríamos deslizando hacia Santa Ana. Súper cerquita, Coatepeque de Santa Ana. Nos habremos demorado 15 minutos. Lugar donde un paquete que llevábamos esperando hace días y una llamada inesperada terminaría cambiando completamente el rumbo de nuestro viaje por El Salvador. Ahora sí ya tenemos en nuestro poder el paquete que estábamos esperando desde hace días. Lo vamos a destapar después cuando tengamos un poco más de tiempo, porque en este momento se nos acaban de cambiar todos los planes. Resulta que el mecánico que nos va a ver la moto del otro lado en Guatemala nos dijo que tenía cita para mañana. Y lo otro es que hoy estamos a día jueves y solamente tenemos permiso para estar en El Salvador hasta el día domingo, o sea, prácticamente nada. Así que lo que vamos a hacer es guardar esto y nos vamos a tener que ir directo hoy hacia la frontera. Pero todavía no nos vamos a despedir, vamos a ir saliendo despacio. Y gracias a René, a nuestro amigo de San Salvador, que proporcionó la dirección para que llegara el paquete y también que nos ofreció aquí la veterinaria para que nos quedáramos, para que descansáramos, pero... Que esa era la idea. Que esa era la idea, pero en base a que no hay tiempo ni nada, va a tocar que continuar. No me quiero ir de Salvador, siento que me faltaron muchas cosas. Faltó 1.000.000 de cosas en El Salvador. Justo estábamos dudando en si nos íbamos o nos quedábamos, pero recibimos un mensaje del mecánico. Dijo, no, sí chicos, vénganse. Tienen que estar mañana antes de las 10 de la mañana para recibirles la moto. Y cambió de planes todo en unos minutos. A la ciudad hacia donde vamos es Cuintla. Ahí es donde nos están esperando para reparar la suspensión de la caballota. De hecho, la persona nos dijo que lo podíamos esperar y todo, entonces tiene súper buena disposición. Y está el mundo con los pits, aparecemos. Sí, yo lo sigo también. Ah, bueno, sáquenle la foto acá. Ah, bueno. Hey, suerte en el Bueno. país. Éxitos y bendiciones en todo el Muchas camino. gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias, nos vemos. La idea después de salir de Santa Ana era cruzar por la frontera Las Chinamas, para así continuar nuestra ruta hacia Guatemala. Calorazo el que hace por acá, 36 grados. Corre un viento de esos calientes que le queman a uno la cara. ¡Ah! Perdón. Queda poco para solucionar este problema. ¡Ay! Ha estado verdaderamente difícil conducir la caballota así. Bueno, antes me subí y dije, no, ¿cómo Santi puede manejarla? Está muy difícil. De hecho, sostenerla también es complicado. Control migratorio a 400 metros. Frontera Las Chinamas. Por aquí. Mira las últimas pupusas. Hoy sí. De lo que más voy a extrañar de El Salvador son las pupusas. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo están? Qué bueno. Qué bueno. Dígame, Para hacer salida de El Salvador, de la moto y nosotros, tienen que estacionarse ahí. ¿Por qué lado entraron ustedes? ¿por qué lado entramos? Por el Amatillo, sí. Ah, va, entonces ahí ahí los va a atender antes de llegar al puente, ahí estacionan a mano izquierda. Ahí hacen su salida en la moto y con migración también. Ah, listo. Sí. Antes del puente. Antes del puente, ahí para el puente, así está la caseta. Ahí van a estar el tren. Listo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Amable. luego. Hasta luego. Aduana terrestre, Las Chinamas. Me dijo que a la izquierda y era a la derecha, ¿no? Uy, nosotros con las instrucciones también. Listo. Gracias. Caseta vehicular.
A la 3. Por favor, bien topado a la caseta. Gracias. Ah, qué buena, mira. No hay que bajarse de la moto. Qué bueno el sistema que no haya que bajarse del vehículo. Qué bueno que no haya que bajarse. Ah, qué buena. Qué bueno. Gracias. Listo, muchas gracias. Todas las migraciones del mundo deberían ser así. Porque casi siempre, no es por perezoso, pero es que uno tiene tantas cosas en la moto que bajarse, estacionarla y hacer una cosa aquí y la otra. Y siempre en las fronteras hay mucha gente y eso da desconfianza a veces con la moto. Demasiado sencillo todo. Ahí mismo en esta carpa nos hicieron la salida. Súper fácil. Gracias, ustedes igual. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Gracias. Llegó el día de despedirnos de El Salvador. Muchas gracias, El Salvador. Estoy triste. Hoy sí, nuestra última selfie en El Salvador. Lo estábamos pasando tan bien. Sí, cierto. Demasiado bien. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Sí. Las palabras, aprovechando. Los mismos. Sí. Estoy un poco nervioso por estar en el puente, pero voy subiéndote, pero claro, muchas gracias, querida gente de El Salvador. La pasamos inmensamente bien. Fue muy lindo todo lo que sentimos, cómo la pasamos, el trato, la tranquilidad, la hospitalidad. Nos alegramos muchísimo de que el país se sienta en una plena libertad, Ajá. en mucha paz y, como dice Santi, mucha tranquilidad. Me encanta que el país esté como tirando para arriba, se siente cada detalle, la organización, o sea, desde empezar por los policías. Ujú. Una excelente atención, no se siente que están en una postura de Yo soy la autoridad. yo soy la autoridad, al contrario, desde que ingresamos a Salvador, el acogimiento de los policías, se les nota como que hasta están felices haciendo su trabajo y eso hace que un viaje para nosotros sea mucho más a gusto. Así que muchas gracias, El Salvador. Muchas gracias, El Salvador, faltaron muchas cosas por conocer, pero como bien saben, nos dieron muy poco tiempo. Y ahora viene la caballotita que nos tenemos que preocupar. Así que de verdad, sobran las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, querida gente de El Salvador. Y cruzando este corto y angosto puente. Dale. Bienvenidos a Guatemala. Ay. País número... Ay, creo que es 15 o 16. Me parece que es 16, sí. Claro. Gracias, Salvador. Y bienvenidos a Guatemala. eh. Si eliminaran el CA4 de estos países, créanme que uno se daría un año fácilmente en estos 4 países. Hola, buenas. Buenas tardes. Consulta para Hacer el ingreso. de nuestro y de la moto, ¿dónde es? Adelante, en la aduana. Ah, listo. Dale, muchas gracias. Muchísimas Ahí están gracias. tus compañeros, ahí les puedes preguntar en qué oficina tienen que pasar. Listo. Gracias. Ahí está. Bienvenidos a Guatemala. ¡Woohoo! Bien. Hola, buenas. Bien. Logrado. 2 horas después. Un poco Sí, lento. un poquito lento el ingreso de la caballotita, pero lo importante es que todo salió bien. Sí. Así que, caballotita,
Ahora sí nos vamos a preocupar por ti. Ahora sí. Ahora sí te vamos a quitar lo brincona que estás. Ay, hemos pagado 160 quetzales, que son como $22 por el ingreso de la caballota. Así que eso. Ya hicimos todo. Por ahí nomás. Gracias. Nos vemos. Hola, ¿ya hicimos todo? ¿Llevan pasaporte? Sí, señor. Sí. ¿Ya sellaron? Todo. Sí. ¿Migración? Sí. Guatemala, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, fácil. Listo, Gracias. muchas gracias. A pesar de que le estábamos poniendo toda la disposición a la entrada de Guatemala, sí debemos admitir que andábamos bastante cansados por las noches anteriores. Tu mente no estaba pensando que hoy día íbamos a pasar frontera. Y porque despertó con mucho sueño, porque como ya llevamos 2 días durmiendo en la hamaca, no estábamos acostumbrados, pero más que eso, que tenemos un buen dormir. El tema de que había mucho viento el primer día y después mucho frío y hizo como despertarnos varias veces en la noche. Y Santi salió más perjudicado que yo. Sí, pasa que también hoy no estábamos con la mentalidad de hacer frontera. No teníamos pensado que hoy íbamos a salir de Salvador y hacer todo el ingreso a Guatemala. Pero bien, buena energía, buena disposición por parte de todo el mundo. Así que hicimos todo Muy bien. buena energía porque ahora sí ya vamos directo hacia solucionar el tema de la caballotita. Todavía no vamos a hacer turismo, sino que para poder hacer turismo necesitamos la caballotita al 100. Así que vamos. Ah, Escuintla. Tenemos hasta Escuintla 159 kilómetros. Ahora sí, vamos para adelante. Aquí estamos, Guatemala. Ya estoy con la intriga de saber cuál es la comida típica. Y por supuesto, la cerveza típica. ¿No puede salir? Ah, van a salir, ¿vieron? Oh, llegamos. Ahora sí, bienvenidos a Escuintla. Ya por aquí, salud por haber llegado bien. Bastante dura la ruta con la caballota en esas condiciones y que manejan a alta velocidad, estaba viendo. Pero vamos a recargar aquí energías. Churrasco de res y tortillas de carne con queso. Así que probando ya la gastronomía de Guatemala. Lo que me gusta. Sí. Con una rica limonada. Vamos a ver el plato que tenemos por acá. Oye, yo ya estoy grabando, ¿por qué estás comiendo? ¿Por qué voy a comer si yo estoy grabando? Tú me haces siempre lo mismo. ¿Cómo está? Tengo ¿Cómo hambre. está? Muy bueno. Buen día, les cuento que estamos aquí al lado del taller y habíamos buscado algún lugar para pasar la noche. Había visto que de los lugares que quedaba más cerca estaba este que se llama Auto Hotel y nos dimos cuenta que entrando hay muchos autohoteles, pero es porque son todos moteles. ¿Cuál es el problema? Pasamos la noche en un motel. La parte buena es que estamos al ladito del taller, estamos a 200 metros, entonces por eso fue que paramos prácticamente acá. Hoy será el último día que la verán así. Dormimos prácticamente al lado del taller porque el motel está ahí y el taller de Teddy está acá. Taller de motos de competencia. Hola, buenas. Hola. Buenas.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, Santiago. Dale, un placer. Dale, un gusto. ¿Usted está ahí? Sí. Ah, buenísima. Tienen buenas máquinas acá. Esta es la motilla que Ahí está la caballota que anda ahí con saltarina. Bueno, aquí les presento a Teddy. Teddy, un placer. Un gusto. Por aquí nos está enseñando la oficina. Acá está todo, ¿no? Está todas las piezas de desgaste que puedan estar dañadas. Ya se hace todo el trabajo de manera profesional para que puedan finalizar su destino en Alaska. Buenísima. ¿Y hace mucho se dedica a las suspensiones? Aprox 10 años de estar en este negocio, en esta precisa bodega. Tenemos alrededor de 7 años de estar instalados acá. Buen taller sí tienen aquí, súper bonito. Sí, gracias. Ahí somos de la mentalidad que si un europeo o un americano puede, uno como latino puede replicar o mejorar cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces tratando de tener todo al 100 para hacer un trabajo profesional y de la manera correcta. No, y se nota. No, buenísima. Con razón nos lo recomendaron, así que ya estamos por aquí a salvo. Teddy es todo un profesional en el tema de suspensiones y de hecho desde que llegamos tuvo la disposición de donarnos un resorte de BMW 1200, ya que en teoría tendría una mayor capacidad de carga, pero después de varias pruebas de presión y algunos cálculos determinó que el resorte que llevábamos en nuestra moto tenía incluso más capacidad de carga que uno convencional. No, el tuyo incluso sí ya se lo tuvieron que cambiar. Sí. Este es de 16 y este es de 13. Ah. Entonces, sí es buena noticia que si en algún momento pusieron el resorte correcto para las condiciones que utilizas tú la moto. Ah, buenísima. Entonces ya me quedo más tranquilo, porque si hubiera sido el resorte convencional, por todo el peso extra que tienes, sí, no hubiera sido lo mejor, la verdad. Ah, bueno. Entonces, buena noticia que el resorte no hay que cambiarlo, está bueno. Está bueno y es para el uso que le están dando, todo el exceso de carga y la capacidad de peso extra que tiene. Buena. Y ahora sí, vamos a destapar el paquete misterioso que habíamos recibido en El Salvador. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es? será? ¿Qué es? Vamos a ver por acá. ¿Alguna pista? Es para la caballota. Y aquí lo tenemos. Señoras y señores, es un GPS de la marca Carpurray, el 602 BS Pro. Así que vamos a destaparlo para mirar cómo viene en su interior. Pero ya les digo que se nos acabó el problema de andar todo el tiempo cargando el celular, preocupados de la lluvia. Viene muy bien empaquetado. No, miren la pantalla. Ay no, la caballota va a quedar como nueva. Va a quedar bellísima con esta pantalla ahí en el frente. Por aquí, ¿qué más trae? Vamos a mirar. Viene con nada más. ¿Qué más quieres? Oye, Eso estoy buscando. ¿Dónde vienen los cables? ¿Será que funciona solarmente o qué? Ni solarmente ni nada de esas cosas. Lo que pasa es que nosotros escogimos este modelo que venía listo para instalar en nuestra moto, pero nunca especificamos que nuestra BMW no tenía la base original de navegación ni los cables necesarios, así que técnicamente el error también fue nuestro por despistados. Pero bueno, muchos de ustedes ya nos conocen y saben que en esta ruta a veces somos un poquito improvisados con estas cosas. Aún así nos emocionó mucho abrir la caja y conocer el producto por primera vez, porque honestamente se veía demasiado bueno. ¿Qué pasó? Corte.
Ahí ya quedamos con el monochop de la caballotita listo, perfecto, armado y todo, ¿no? Ahora vamos a montarlo ya. Aquí, mejor dicho, rapidísimo, se demoraron como, ¿qué? Unas 2 o 3 horas. O menos. Bueno, la verdad que da lo mismo. Lo bueno es que la caballota ya está quedando lista. Era un trampolín. De hecho ya se siente rara. Ya estábamos acostumbrados a andar así. De hecho ya me dolía hasta la espalda de solo sostenerla porque tenía que estar para todos lados. No, espectacular. Ahora sí. Volvió a ser la caballota. Bueno, ya aquí ya listos con Teddy, así que profesional. No, gracias, un verdadero gusto, la verdad, la visita que tuvimos y Sí. pues muy contentos de que se van con la motocicleta como debe de ir, funcionando al 100, a seguir disfrutando el viaje y espero que se la sigan gozando. No, gracias. Ahí con lo profesional va a dar para 4 años más, yo creo, ¿no? Esperemos que para más. Llegar a Europa, la Llegue a suspensión, ¿o Alaska no? y regresa a Chile y vuelve a ir a Alaska. Gracias, Teddy. Un verdadero gusto, gracias por la visita. Gracias. Un verdadero gusto, que tengan una feliz tarde y un buen viaje. Gracias. Nos vemos pues. Mira, desde ya se siente otra cosa. Hasta el subirme. ¡Ay! ¡Ay, qué felicidad! Creo que no hay ninguna mejor sensación que cuando la caballotita está al 100. Antes de irnos de la ciudad, decidimos sacar efectivo porque aquí muchos lugares, por lo que veo, es mejor ir siempre con efectivo. Así que venimos acá al banco a retirar y miren acá los billetes como son. Este es el billete de mayor denominación, el de 200 quetzales. Este es el billete de 100. Tienen como aspecto así como de ciudades antiguas y todo. Este es el de 50. Acá tenemos el de 20 quetzales, que por cierto trae el ave nacional. También está bueno. Acá tenemos también el de 10. Por último tenemos la moneda. Si ven la moneda, que es de 1 quetzal. Y están súper bonitas, así muy brillantes. Lo otro, le había dicho a la niña que si por favor me daba, digamos, como los billetes surtidos para conocerlos. Y se lo tomó tan en serio que mire, todo me pasó casi los $200 que cambié, me los pasó todos en sencillo y mire, esto no me cabe en la billetera. Así que bueno, pero hace parte de la amabilidad de las personas aquí. Creo que voy a tener que guardar una parte aquí y la otra por ahí en alguna maleta. No saben igual el alivio tan grande que se siente ya tener la caballota lista. Cuando la moto está mal, uno también anímicamente anda súper como decaído, ¿no? Porque afecta no tener la moto bien. Entonces, ya en este caso, tenerla lista, que no vaya rebotando, también que no estamos, digamos, como en peligro la integridad de nosotros en cuanto a una curva y que la moto salte y nos caigamos, o en un hueco que la moto se dañe más. Eso ya nos da mucha tranquilidad. También por otro lado, ya finalizando el tema de la suspensión, Teddy hizo un excelente trabajo.
De hecho, tenía tanta disposición de que la caballota quedara tan bien. Desde que llegamos dijo: chicos, vamos a evaluar la posibilidad de cambiarle el resorte a la moto para que ustedes se vayan más seguros. Le vamos a montar uno de una BMW 1200, porque yo creo que el de ustedes ya no debe funcionar tanto. Pero al final, haciendo pruebas y pruebas, me dijo que no había que cambiar nada porque el resorte que tiene la caballota está en perfectas condiciones y de hecho tiene más soporte de carga que el de la 1200. Así que eso también me deja muy tranquilo, porque eso quiere decir que la suspensión de la caballota ya quedó excelente y va a durar muchos más kilómetros. Al salir de Escuintla fue como entrar en un Guatemala totalmente diferente. Comenzamos a ver humo, enormes plantaciones y camiones cargados por todo lado. Me preguntaba por qué el cielo se ve como tan raro acá, como nublado, como con una bruma así como rara en el ambiente. Y estoy deduciendo solamente. Y debo ser porque todos estos son como cultivos de caña. Entonces, para poder cultivar la caña, según tengo yo entendido, antes de cortarla la tienen que prender fuego. Así que todo eso que se ve ahí en la cámara, no sé si se alcanzará a apreciar, es humo de cuando prenden la caña. Y también lo estoy deduciendo porque hay una cantidad de camiones cargados de caña. La costa sur de Guatemala es una de las regiones más importantes para la producción de caña de azúcar en el país. Gracias a su clima cálido y sus extensas planicies, aquí se concentra gran parte de esta industria, que ha convertido a Guatemala en el mayor productor de azúcar de Centroamérica. Mira, hablando de la caña, ahí están los camiones cargando los de caña, ¿ven? Entonces eso reafirma lo que estoy diciendo. Esta es la ruta CA2 y es la misma que hemos estado transitando desde ayer y hemos tenido que apretar mucho más el acelerador. Así que eso también hace parte de los contrastes diferentes al viajar por Centroamérica, que cada país es completamente distinto. Así que bueno, vamos a tirar para adelante. Y aquí en adelante nos iremos adentrando en un país completamente distinto a lo que veníamos viendo. Vestimentas típicas, nuevas formas de comunicarse, comidas diferentes y, como no, paisajes realmente alucinantes. Pero como toda esta historia no cabe en un solo video, el resto lo veremos el próximo domingo.